Hola mis hermanos, buenas tardes. Nueva vez por aquí con ustedes, con la Biblia en la mano. Y hoy es un día especial porque estamos llegando al final del libro de Génesis. Estamos llegando al capítulo 50 de Génesis. Es un día especial porque quiere decir que lo hemos logrado y hemos terminado este primer libro del principio, el libro donde empezó todo, que cuando lo leemos con cuidado, con amor, lo leemos con mucha precaución, nos vamos a dar cuenta de cómo empezaron las cosas. Y yo creo que todos nosotros debemos de poner de nuestra parte y leerlo para entenderlo. El Señor dice que todos debemos de tener un mismo sentir y una misma palabra, porque su pueblo representa al mismo Señor Jesucristo. Entonces dice que todos tenemos que tener el mismo pensar y el mismo sentir. Humildemente yo me atreví a leer el libro porque quería dar aquello que yo sentía que he tenido para dar. Y yo espero que sea de edificación y de bendición para todos ustedes. Yo sé que tendemos a mirar cada quien desde nuestro punto de vista, mirar la Biblia, pero el Señor nos manda que con humildad vengamos a ella para que nuestros ojos puedan ser abiertos, los ojos espirituales, y podamos entender cada párrafo y cada versículo de la Biblia. Vamos a seguir haciéndolo porque necesitamos seguir aprendiendo. Cada día necesitamos más, mis hermanos. Yo espero que haya sido de bendición esta lectura de este maravilloso libro. Dicho lo dicho, vamos a empezar con el capítulo 50. Dice: entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los ensamblados o embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oído de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí que voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultará. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre, como él te lo hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén a los niños y a las ovejas, y subieron también con él en los carros gentes de a caballo, y se hicieron un gran escuadrón. Dice: y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamento o lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto de la era de Atad, dijeron: llanto grande se ha formado. Llanto grande es este, el de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraín, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según le había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham en el mismo campo para heredad de su sepultura, de Efrón Eteo, al oriente de Manre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todo lo que subieron con él, a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Dice: muerte de José. Dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: bueno, quizá no aborrecerá José y os dará el pago de todo el mal que le hicimos. Eso pensaban ellos cuando murió su padre, porque ellos creían que José
lo trataba bien, lo ayudaba y estaba con ellos porque creía que, que lo hacía porque su padre estaba vivo y no quería darle disgusto. Pero en realidad José tenía un lindo corazón. Dice, enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diré a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y sus pecados, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Por qué José lloró mientras hablaban? Porque bueno, José se dio cuenta que ellos tenían miedo. Incluso aquí en la Biblia no está escrito que el padre hablara con ellos y le dijeran, mira, dígale a José de que los perdone, etcétera. Jacob no hizo eso. Ellos lo hicieron, parece que en un momento de tanto dolor y miedo y de incertidumbre, porque no sabían qué iba a pasar con ellos y con su familia ahora que estaban viviendo allí en Egipto. José lloró porque se dio cuenta que ellos estaban temblando de terror, pensando que José se iba a vengar de ellos. Y también porque José vio que ellos todavía no conocían quién era él. Es decir, ellos pensaban que iba a venir alguna venganza. Y todavía no habían terminado de conocer a José, su hermano. Entonces dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervo tuyo, porque ellos dijeron, bueno, vamos a ser su siervo porque ya papá se murió, ya no, ese cariño y ese respeto que le tenía a José, ellos pensaban que era por su padre, pero en realidad no era así. José amaba a sus hermanos así como amaba a su padre. Dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Entonces, ¿qué le está diciendo él? Dice, mira, yo no soy juez para juzgar lo que ustedes hicieron. Es decir, no me puedo poner en el lugar de Dios. Ese mal que ustedes pensaron hacerme, Dios lo convirtió en bien para guardarle la vida a ustedes y a muchos pueblos que iban a morir de hambre. Es decir, que Dios le dio esa sabiduría a José para que hiciera tremenda y grande hazaña. Dice, ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así consoló y le habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. ¡Wow! También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre la rodilla de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de la tierra, de esta tierra, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Vemos aquí que aunque ellos vivieron cómodamente en Egipto, ellos sabían que esa tierra no era de ellos. Ellos sabían que ellos estaban allí como peregrinos y de pasada. Vemos que Jacob se lo dice a José. El Señor levantará a alguien y le dará la tierra que le prometió a mis padres. Y ahora cuando José muere, dice exactamente lo mismo. Entonces nos damos cuenta que ellos sabían, porque tanto José como Jacob estaban llenos del Espíritu Santo, tenían esa comunión con Dios a través del Señor Jesucristo y ellos sabían lo que venía en el futuro, al punto que José le hizo jurar que su cadáver, su cuerpo, no lo dejaran allí, sino que lo sacaran cuando ellos fueran a salir de Egipto y que se lo llevaran juntamente con ellos. Vemos que pasó mucho tiempo antes que pasara esto, pero eran personas de palabra, porque vemos cómo ellos cumplieron. Y en el día que salieron, parece que eso iba pasando de generación en generación, porque ellos duraron allí 400 años. Me imagino que contando desde el día que ellos llegaron a Egipto, después que murió José, parece que pasó
un buen tiempo donde ellos fueron maltratados y subyugados. Pasaron varias generaciones y murieron las primeras tribus, las primeras 12 tribus murieron y quedaron ya sus descendientes. Y esos descendientes fueron los que subieron el ataúd de José, es decir, el cuerpo de José, para enterrarlo en la tierra de Canaán. Es maravilloso porque vemos aquí que ese legado siguió. Es decir, se respetó su voluntad, se respetaron sus palabras. Y eso quiere decir que sus hermanos se arrepintieron de una manera tal que fueron tan agradecidos que ellos transmitieron este mensaje y este legado a sus descendencias para que los huesos de José no quedaran allí. Entonces vemos que el Señor terminó uniendo estas familias, terminó uniendo estos hermanos y terminó haciendo una gran acción de hermandad, de amor, de generosidad y de ayuda mutua. Pero todo eso, ¿cómo fue que se logró? Se logró a través del amor, se logró a través de la condescendencia de José, se logró a través del servicio abnegado que él estuvo hacia su familia. Y el Señor dice en el libro de Juan que cuando nosotros le mostramos el amor a nuestros hermanos, bueno, pues el amor de ese corazón quizás rebelde, quizás lleno de sentimientos malos, de alguna manera va a despertar, porque el amor siempre va a despertar amor en aquel, por más duro que sea de corazón. Cuando condescendemos, cuando ayudamos, cuando servimos, cuando apoyamos, cuando damos palabra de aliento, de amor, de generosidad, de bondad, ese amor va a surgir, porque es que va a poner al otro en una contraparte contra sí mismo, y ese amor que se le está brindando va a hacer que esa persona vea su propio corazón duro y negativo hacia esa persona que solo le está brindando amor y luz para ayudarlo. Y esa es la idea, donde el Señor dice que el amor echa fuera el odio, echa fuera el rencor. Así que vamos a amar, vamos a ayudar, vamos a servir, vamos a pedir el Espíritu de Cristo, vamos a pedir el carácter de Cristo, vamos a pedir la tenacidad y el dominio propio, la prudencia con la que el Señor Jesucristo hablaba para con sus semejantes y con sus propios hermanos y su familia. Sabemos que él fue un tipo de José. José fue un tipo de él, una ilustración de él, porque sus hermanos no lo querían, lo odiaban. Y era porque también le tenían envidia. Entonces, sabemos que esto pasa hasta en las mejores familias y esto pasa dentro de la iglesia con los hermanos, porque los hijos de Dios siempre van a ser odiados, no van a ser amados. Los hijos de Dios van a ser criticados, juzgados, calumniados. Y esas son cosas que la debemos de saber, sin hacer nada, simplemente que a veces vamos a dar amor, nos van a amar, a malinterpretar, a veces vamos a estar ahí siempre listos para servir, nos van a malinterpretar, vamos a querer dar el amor más puro y más sincero, nos van a malinterpretar. Entonces, esos son los rasgos de Cristo, eso es poner la mano en el arado y no mirar para atrás. Eso es las aflicciones que Cristo llevó en su carne cuando estuvo en esta tierra, pero venció a través de ese carácter, de esas ramificaciones de su naturaleza pura, santa, buena, noble, que solo sabía pagar con amor y con palabra de educación y palabras llenas de esperanza para aquellos que le hacían daño y para aquellos que le amaban también. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Estar siempre listo para comernos esa carne de Cristo, ¿no? Que es la que dice en Éxodo 12, donde dice, la carne con hierbas amargas. La carne de Cristo, que su palabra nos sabe muy, muy dulce, muy suave, muy, muy jugosa, que nos llena de gozo y de amor. Pero cuando tragamos, es decir, vienen las aflicciones, el dolor, el sufrimiento, las calumnias, y eso representa la carne del cordero con las hierbas amargas. Debemos de estar preparados para esta lucha día a día, la cual se va convirtiendo en una batalla y de una batalla, la guerra hasta el final.
Que Dios nos ayude, mis hermanos, que Dios nos ayude a que sigamos leyendo cada día más el libro de Génesis, porque este libro está lleno de grandes, grandes, grandes capas espirituales, cubierta de grandes joyas que podemos seguir destapando, aprendiendo en el conocimiento a través del Espíritu de Cristo. Pidámosle a Dios más sabiduría para seguir entendiendo su santa y divina palabra, esperando que este libro haya sido un buen mensaje para las familias, que por él nos dejemos guiar y podamos guiar nuestros familiares, nuestros hermanos, padre, madre, nuestros hijos. Vamos a ver la familia desde aquellos tiempos, al principio de los tiempos, cómo estaban ya, cómo estamos nosotros hoy, por vía del pecado. Pero el Señor nos dejó este magnífico libro para que sepamos cómo actuar con sabiduría y con prudencia. Pidámosle a Dios sabiduría. Estemos siempre leyendo este libro dentro de su contexto, mirando las historias de las familias, para que seamos prudentes y sepamos cómo manejar nuestras familias. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que este libro que acabamos de leer sea de edificación y bendición para nuestras vidas. Y les digo, mis hermanos, que hasta una próxima entrega, y que Dios les bendiga, y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en cada una de las circunstancias que estén viviendo. Que el Espíritu Santo le acompañe y que su fe no le falte, y que el Señor siempre esté a vuestro lado. Bendiciones, mis hermanos. Hasta una próxima entrega. Bendiciones.